y que al que estamos de este proyecto inmensamente agradecidos, porque aparte de financiarlo les da un apoyo incondicional desde que comenzamos. Así que cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Charo. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Voy a ser muy breve. Hace muchísimo calor. La visita tiene un interés extraordinario y tenéis que aprovechar cada minuto en el yacimiento hoy con Charo y con todo el equipo de voluntarios y de arqueólogos que están trabajando a pie de tierra sobre él. Entonces, daros las gracias, pediros que seáis capaces de transmitir, sobre todo a los que sois vecinos y vecinas del municipio, lo que hoy os van a mostrar sobre este yacimiento, sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio, que seáis capaces de transmitirlo a todos aquellos que os rodean y que conocéis, para que realmente crezca la protección sobre el mismo. Sabéis que sobre todo eso sí que lo hemos oído todos y todas, que ha sido un yacimiento con muchos espolios, las tumbas y fosas que había anteriores y que eran más visibles, y en esta excavación lo que se ha buscado y lo que ha pretendido el equipo de arqueología junto con el equipo de arqueología de la Universidad Autónoma ha sido buscar un espacio de culto, una ermita que la toponimia hacía referencia en este lugar y que era lo realmente interesante, potente, que había desaparecido de la transmisión oral y del patrimonio histórico del municipio, y que ellos han recuperado para nuestro pueblo. Entonces, pediros que ese testimonio llegue a los demás para que entre todos y todas lo podamos proteger, que es lo realmente interesante. Ellos lo han sacado a la luz y ahora es nuestra responsabilidad protegerlo y cuidarlo para transmitirlo a generaciones futuras. Yo me voy a quedar aquí para todas las personas que vengan retrasadas a la visita, y os dejo con Charo para que no perdáis un minuto y accedáis al yacimiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar este mini sombra que tenemos para poner el marco del proyecto. Esto es algo que surge hace un par de años, cuando dentro del proyecto de investigación del equipo de arqueología de poblamiento en la Antigüedad Tardía y en la Edad Media, en la cuenca alta del Manzanares, estudiamos una serie de yacimientos en 9 términos municipales, entre los que estaba incluido el Boalo. No sé si quieren pasar, porque dejemos un poquito de paso, por si acaso quiere pasar el coche. Bueno, dentro de ese proyecto visitamos este yacimiento, junto con los otros 25 más que estaban en el resto de términos municipales. Algunos hemos tenido proyectos de investigación, como en Colmenar o en Hoyo de Manzanares, y aquí lo que se planteó fue estudiar dentro de ese poblamiento la relación de los lugares de culto, de los que solamente conocíamos la ermita de Remedios en Colmenar Viejo, que como espacio de culto no teníamos información, porque la actual ermita de Nuestro Señor de los Remedios está encima de lo que pudo haber sido la antigua iglesia parroquial de Remedios, Navalvillar, Navalmojón y todos los asentamientos que hay en el entorno. Hicimos la propuesta al ayuntamiento, y en ese caso la Dirección General de Patrimonio propuso con buen criterio incorporar al proyecto dos centros que empezaron a colaborar, que fue el Centro de Estudios de Arqueología de la Universidad Complutense, que hizo un estudio con georradar, que es una especie de cortacésped que va emitiendo una serie de ondas, levantando un plano de aquellas estructuras que puede detectar. No siempre son todas, pero bueno, podíamos tener un paso previo a la hora de trabajar. Y después se incorporó la Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento de Prehistoria y Arqueología, a través de Javier Salido Domínguez, que es un profesor que codirige conmigo este proyecto, y sobre todo el privilegio de contar con la asesoría científica de la catedrática emérita Carmen Fernández Ochoa, que está supervisando y ayudándonos a la hora de entender todo esto. Así que empieza a crearse un gran equipo, ya no es solo el equipo A, sino otra mucha gente, y el modelo de trabajo ha sido el que nosotros llevamos desarrollando desde hace varios años, que es la arqueología de público, que es abrir la investigación a los ciudadanos, de manera que puedan participar de forma directa en el conocimiento de sus propias raíces, de su historia, que sepan cómo trabajamos los arqueólogos, cuál es nuestro método, cómo llegamos a hacer historia a través de esos pequeños objetos o grandes objetos que vamos recuperando. Bueno, a partir de ahí comienza el año pasado una primera excavación planteada sobre el área que más interesante parecía dentro de lo que había señalado el georradar.
Sabemos que esta finca donde vamos a entrar ahora es parte de un yacimiento mucho más grande que se descubre en los años 90, cuando toda esa urbanización se proyecta, los arqueólogos vienen a hacer una serie de sondeos que delimitan el yacimiento. Un yacimiento que ya era conocido de antiguo, en los años 50 y 60 el propietario da aviso de que hay una serie de tumbas, se excavan 2 o 3, pero no se le hace demasiado caso. En los años 90 ya sí se detecta el yacimiento, pero se construye la urbanización dejando en reserva un espacio que era donde se supone podría haber una ermita, un lugar de culto, que no se veía nada. Ahora lo veréis como estaba la colinita donde hemos excavado, pero teníamos pistas. Teníamos una pista que es la calle por la que vamos a bajar, que se llama Calle del Cerrillo de la Ermita. El topónimo queda. Aquí hubo una ermita, nadie la ha visto, de todas las generaciones anteriores, pero la calle sigue llamándose o el camino de la ermita. Y además los estudios documentales que hizo un compañero, Roberto Fernández, en el archivo diocesano, en donde se guardan los documentos de la parroquia de Manzanares, de la que depende el Boalo, hablaban de que en las afueras de la población hay una ermita que está en funcionamiento hasta más o menos el siglo XVI y que ya a partir del siglo XVII y sobre todo en el XVIII desaparece como lugar de culto, porque la imagen la encontramos en los documentos ya como un altar secundario en la iglesia de San Sebastián, la actual parroquia del Boalo. Con lo cual parece que deja de tener culto y se traslada la imagen, y la ermita a partir de entonces parece que se abandona y se pierde muy rápidamente su recuerdo. Algo que nos extraña porque ya veréis ahora la entidad que tiene el yacimiento, así que vamos a coger la calle del Cerrillo de la Ermita para acercarnos a ella. Vamos. Pues solo para ser correcto se pueden hacer fotos y eso, ¿no? Sí. Porque también pienso escribir en mi blog sobre esto y quiero estar seguro de no meter la pata. Claro. ¿Tienes un blog aquí en el Boalo? ¿O es Bueno, yo estoy en el Boalo desde hace 30 años y ahora escribo sobre la Comunidad de Madrid. Porque España me ha quedado demasiado grande, que no hay tanto que me agobia. Hombre, lo único que sí pedirte, la Dirección General de Patrimonio, que es la que lleva el proyecto, Sí. va a sacar la semana que viene Sí. una nota informativa con imágenes y demás, el que a lo mejor esperaras un poco a colgarlo, por si no se puedan molestar. Ah, O sea, la actividad de la visita de puertas abiertas no hay problema, pero la información científica del yacimiento, Sí. a lo mejor es prudente que esperes un poco. vale. He hecho ya un poco publicidad con lo que han puesto en Facebook y Sí. tal, pues yo lo he... Claro, pero es una repartido. información no demasiado No, científica. ¿vale? científica Para no, claro. Ahí no hubo mucha información, por eso he venido, para ver si me entero. Esperemos. Sí. Porque la verdad que ha habido muchas tumbas aquí. Cuando yo vine al Boalo se veían, pero incluso el mismo pueblo, a 50 metros de mi casa. Y también ha desaparecido las tumbas. Eran otros años en los que, bueno, el patrimonio sí se conocía, pero se protegía de forma muy diferente. Sí, bueno, tanto como proteger, yo creo que algunos han aprovechado, se han llevado la piedra, sí. Pero eso es una opinión mía. Sí, sabemos que sarcófagos hay en algunos jardines, como jardineras. Sí. Bueno, perfecto. Tenéis que contar más o menos. Pues somos unos pocos, ¿eh? Sí, parece. Bueno, hasta ahora sabíamos que iba a haber más sarcófagos. Más que, bueno, sí, Es que está ahora las 12 de la pero noche. yo digo, así más temprano, pero la gente a lo mejor le da más pereza levantarse un domingo. Es verdad que Viene más a las 12, madrugar. pero ¿sabes? Yo pensaba, voy a venir ahora, no sé, que luego ocurra cualquier tontería y no puedo.
colocando alrededor del yacimiento y yo... Todavía tiene la boca abierta. ¿Has visto qué preciosidad de paisaje? Os veo tan cambiados de a diario a hoy que no os reconozco. Hoy estáis vestidos de persona. Estamos como este video. Bueno, más o menos estamos todos ya. Casi. No sé cómo vamos a hacer. Bueno, el geógrafo acertó. Aquí tenéis los restos de la ermita de Nuestra Señora del Sacedal, que así es como se la llama en los documentos de ese archivo que os he comentado antes, que es donde estaban los datos de esa ermita a las afueras. La estructura es en principio una cabecera cuadrada, que es la que tengo aquí a mi izquierda, que tiene un suelo de mortero de cal, lo que entonces era el cemento, lo que se ha usado como mortero hasta el siglo XIX, en que inventamos el cemento, que es a base de piedras calizas que se queman para obtener la cal, que es lo que forra el suelo, y sabemos que forraría también las paredes, porque ha aparecido un resto pequeño en la pared del fondo, en la pared este, y pensamos que también la nave probablemente estaría revestida, aunque en este caso se ha conservado mucho peor. Tenemos en esta cabecera cuadrada una piedra que está colocada justo en el muro, pegada al muro, que ahí es donde estaría el altar. La religión católica dice la misa de espaldas hasta los años 60 del siglo XX. Cuando el Concilio Vaticano II cambia la mentalidad de la Iglesia volviéndola hacia los fieles, y es cuando los altares se trasladan al centro del presbiterio, que sería esta parte de la cabecera. Hasta entonces todos los retablos y los altares estaban colocados en el muro este, porque las iglesias tienen siempre esta orientación, la cabecera hacia la salida del sol, siguiendo el criterio de que los cementerios que estaban dentro y alrededor de las iglesias, la gente se enterraba con la misma orientación. De manera que el día del juicio final y de la resurrección de los muertos, cuando se levantaran de sus tumbas, lo primero que vieran sería a Dios, la salida del sol y el altar que estaba colocado en esa parte. Por eso todos los enterramientos que han aparecido en el yacimiento, tanto este año como en campañas anteriores cuando se construye la urbanización, tienen la orientación igual que la iglesia, la cabeza al oeste y los pies al este. Bueno, de esa cabecera se accede por 2 escalones, luego la nave, lo que sería el cuerpo principal del edificio, estaría un poco más bajo que la cabecera. El nivel de suelo sería este que tenéis aquí, al pie del escalón. Eso es lo que se pisaría en el siglo VII. Por debajo de ese suelo están talladas en el granito del cerro las tumbas que podéis ver alrededor.
Sabemos que hay tumbas dentro, ahora ya sí, y que había tumbas fuera porque en las excavaciones que se hicieron con la construcción de la urbanización, el cementerio llegaba a abarcar una parte mucho mayor de esta colina. Ya que estáis colocados en un sitio excepcional para ver la ubicación de este edificio, no tenéis más que mirar hacia allá, que es un cerro que está en un sitio privilegiado, es una especie de hito en el paisaje, teniendo como paso principal la cañada real segoviana que pasa por el fondo del valle y que es una vía de comunicación de la Edad Media, pero que lo que hace es, digamos, institucionalizar una vía de comunicación que viene desde la prehistoria, de la cantidad de gente que ha vivido en la sierra y explotado la sierra del Guadarrama. Por lo tanto, este edificio estaría colocado en un sitio emblemático, como hito en el paisaje. Bueno, en la nave hemos encontrado una serie de sepulturas. El año pasado, prácticamente terminando la campaña, apareció la primera de ellas, es la que tenéis allí con una manta antirraíces de color negro, con las losas encima. El tipo de tumba sería similar a la que tenéis aquí en el centro, esta pequeña. Es una tumba de cista. Hay diferentes maneras de enterrarse y aquí tenemos 3 o 4 diferentes. La del año pasado y esta son piedras que se van colocando en esa fosa que se excava, de manera que hacemos una caja, colocamos allí al individuo y luego lo cubrimos con losas de varios tamaños y distintas piezas. En ocasiones no son solo varias losas, sino es solo una grande. Podréis verlas después en la zona donde hemos preparado algunos carteles, donde podéis ver los estudios del Georradar y algunos materiales del año pasado. Tenemos otro tipo de tumbas que son los sarcófagos. Sabíamos que en el yacimiento había sarcófagos porque tenemos uno debajo de aquel tejadillo. Podréis ver el primero que se conocía del yacimiento. Informaciones de vecinos y de personas relacionadas con la obra nos hablan de alguno más que pueda estar recogido en alguna casa o que se ha podido perder. Y este año hemos tenido la inmensa fortuna de encontrar 2 sarcófagos. Uno excepcional, que es el que tenéis allí, y otro aquí delante, que también este está un poco más deteriorado porque ha tenido problemas que ahora os explicaremos. Bueno, fijaros, antes de empezar a explicar las tumbas, cómo hay una ordenación del espacio. No se colocan las tumbas como cada uno le aparece, sino que están colocadas en hileras. Tenemos aquí 2 y otra aquí. Y respetando el sitio de algunos. Algunos, se quedan un poco cerca, como aquel ese, pero en general ordenan el espacio a la hora de establecer las sepulturas. A ver, esto es como el boxeo. No sé si me veis bien aquí. Bueno, este primer sarcófago apareció cubierto por una losa que ya nos estaba indicando que las personas que se enterraron aquí tenían primero más disponibilidad económica, porque esto vale una pasta a la hora de enterrarse. Es una pieza que mide 2,20 de largo, por 70 y 50 de ancho. Está tallada con forma de tejadillo, a 2 aguas, y tiene una labra excepcional. El grosor de la lápida en los extremos es de 5 centímetros y de 8 en el centro. Es una pieza excepcional. Debajo apareció un sarcófago que tiene también unas características muy peculiares y en el que estaban enterrados 2 individuos. A ver, voy a hacer como en el boxeo lo de las... para que los veáis. Aparecieron 2 individuos enterrados. El primero de ellos parece que es una mujer que cuando se enterró el segundo individuo fue extraído sus huesos, al menos parte de ellos, enterrado el segundo individuo y colocados después encima, a los pies, el resto de esa primera persona. Tuvimos la suerte además de encontrar un elemento de lo que llamamos los arqueólogos ajuar, que los ajuares son aquellos objetos que acompañan el cuerpo a la hora del entierro. En este caso es una pieza cerámica que tiene forma de botella, con el fondo plano, y tiene 2 asitas, el cuello muy estrechito, que es una pieza que no teníamos documentada aquí en la Sierra del Guadarrama todavía, aunque es una pieza muy frecuente en los enterramientos de los siglos VII y VIII.
tenemos ya dos datos que nos llevan a esa fecha, esa cronología altomedieval, porque la tumba del año pasado pudimos hacer carbono 14, tenía una conservación excepcional y estamos viendo, gracias también a este sarcófago, que lo habitual en este yacimiento es que podamos realizar estudios sobre los individuos porque se conservan muy bien, algo que es muy difícil en ambientes donde el suelo es de granito, que es muy ácido, y la materia orgánica la ataca muy fuerte y normalmente los encontramos o muy deteriorados o no los encontramos porque se han deshecho. Bueno, como os digo, esta botellita nos lleva también a ese siglo VII, finales del 7, principios del 8, que es la fecha de carbono 14 que dio el primer individuo, y aquí vemos un ritual que nos lleva también a ese momento. Bueno, el segundo sarcófago, aquí lo tenéis. Lo enseño por aquí primero. Fijaros lo bien conservado, que también están los huesos, hay algún deterioro, pero en este caso el sarcófago es el que está aquí en el centro, estaba cubierto por una enorme losa todavía más grande que esta, que es la que tenéis allí y aquí, porque al sacarla, al levantar la losa para ver la tumba, se abrió por una grieta que tenía de antiguo, lo mismo que se ha abierto el sarcófago. Parece que hubo un hundimiento en el terreno que hizo ceder la cabecera del sarcófago y ceder a la losa, y en el momento en que la movimos un poco cascó. Ese individuo parece, todavía no sabemos seguro si es hombre o mujer, parece hombre pero no está seguro, y en este caso no llevaba ni esa botellita, pero llevaba un anillo en un dedo de la mano izquierda. Ese anillo tiene lo que llamamos chatón, que es la parte circular o cuadrada de los anillos, que se había desprendido del aro, pero que tiene unos grabados que ahora mismo estamos en proceso de limpieza primero y restauración y luego de estudio. El tipo de dibujo que tiene está hecho con instrumentos que nos llevan otra vez a ese siglo VII-VIII. Están unos cuños triangulares que van haciendo un dibujo que todavía hay que limpiarlo porque salió hace 4 días. Y bueno, deciros que ese equipo del que os he hablado antes, del equipo de arqueología del Ayuntamiento, la Universidad Autónoma, el Centro de Estudios Arqueológicos de la Complutense, se ve aumentado. Hemos tenido el privilegio de contar en esta campaña con la colaboración del equipo de antropología de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma. Hoy nos acompaña Armando. ¿Por dónde andas, Armando? Por allí. Bueno, Armando es el jefe del equipo de antropólogos que ha colaborado aquí. Para ellos es importante la colaboración en este yacimiento porque les da la posibilidad de trabajar con los individuos no solo cuando les llegan al laboratorio metidos en una bolsa, que es como se los entregamos normalmente los arqueólogos, sino que son ellos mismos los que sacan la información no solamente del individuo, sino de su posición, sus medidas, y un montón de datos más, con lo cual es un privilegio para nosotros contar con su ayuda. Ellos además nos están ayudando a entender una segunda fase que tiene esta ermita, que empezamos a entender un poco mejor este año, que parece que nos lleva a la Edad Media, a ese momento final de cuando se utiliza como lugar de culto, porque hemos tenido la suerte de encontrar en la zona de delante de las escaleras, donde está aquel muro, que es un poco posterior, y esta estructura que todavía nos está rompiendo la cabeza porque no la tenemos muy clara, ahí han aparecido hasta 10 perinatales. Un perinatales son los niños que nacen muertos, mueren al nacer o a los pocos días. Son bebés muy chiquititos que fueron enterrados, colocados como manda la iglesia, con la cabeza al oeste y los pies al este, todos concentrados en esa zona. No tenían en la mayoría de los casos una estructura como estos, las de lajas o de cistas o de sepulturas, pero sí que estaban enterrados con cuidado, y en 2 casos, quizá en alguno más del año pasado, que no supimos ver bien, estaban acompañados de una moneda. Esto es algo curioso ver cómo la gente en el siglo XV, porque esas monedas son del reinado de Juan II, primera mitad del siglo XV, todavía tienen la superstición. La Iglesia prohíbe que se entierre nadie en esa época con nada, al cielo se va con lo puesto, que era un sudario o como mucho un hábito de una orden religiosa. Bueno, pues esta gente todavía coloca una moneda en la mano de esos niños
para que si está San Pedro en la puerta del cielo y les pide la moneda para poder entrar, puedan acceder al paraíso. Es algo que viene de hace muchos miles de años, de cuando para ir al paraíso teníamos que atravesar una laguna en la que solo había una barca y había un barquero llamado Caronte que o le pagabas o no te pasaba. Te dejaba caer al agua donde estaba el inframundo. Así que, bueno, seguimos manteniendo tradiciones de muchos miles de años y aquí estamos constatando que en el siglo XV todavía tienen esa creencia y a los pequeños, a pesar de que vivieron muy poco o no llegaron a vivir, les aseguran la entrada en el paraíso. Los materiales que hemos encontrado este año vais a poder verlos en las vitrinas que tenemos. Os hemos preparado una pequeña exposición con algunas piezas un poco singulares o más destacadas, esas monedas que os decíamos de los bebés o alguna otra que ha aparecido, que nos hablan de que este espacio ha seguido utilizándose durante muchos siglos y nosotros seguimos utilizándolo hoy. Esta vez de forma diferente, no venimos a rendir culto ni a enterrar niños ni a pasear por aquí, sino sabemos que ha tenido también un uso ganadero. Veréis una mandíbula de ternera que ha aparecido allí. Aquí salieron la parte de un caballo, ovejas. Es decir, en un momento dado, cuando este edificio que os he comentado deja de usarse como lugar de culto, pasa a ser probablemente un lugar agropecuario, relacionado con ganadería, cuidado de animales, una casa o aprovechamiento para hacer una casa de labradores o ganaderos. Algunos objetos que llevan a esa parte. Y luego la parte actual, del siglo XX y XXI, que tenemos piezas como la bola de una cuenta de Vigo, 94, concretamente, y bolas de pistolas de airsoft, de los chicos de la munición que fueron aquí. O sea que esto sí ha sido comido, es un producto que esperamos continuar al menos el año que viene todavía, porque la realidad es que la ermita tiene la cabecera y la nave, y eso es lo que pensábamos al principio, pero ahora si os dais una vuelta veréis como hay un muro que sale hacia allá, otro muro que sale hacia allá. Aquí tenemos otra habitación. Podéis ver en los perfiles qué partes del edificio estarían techadas, porque tenemos las cubiertas de tejas estampadas en el suelo, con lo cual nos queda todavía un poco de trabajo para conocer toda la estructura completa, con las distintas partes que ha ido teniendo a lo largo del siglo. Ya nos aprovecha para que nos vale. Vamos a buscar para si os parece y allí vemos los materiales. Buenos días, ¿qué tal estás? Nada, quería hacer una foto con eso. ¿Querías hacer una foto con eso? Ahora, Me acuerdo de los comentarios.
Abajo medio juego, parece.